presidente, colegas, diputadas, diputados del Parnasur. Razones históricas, jurídicas y éticas nos llevan como delegación venezolana, a quien agradezco la oportunidad que me dan para hablar sobre este tema, el punto que vamos a señalar. Razones históricas, porque justamente los padres de nuestra nacionalidad en América del Sur siempre le dieron preferencia e importancia a la soberanía popular. No hay nada más sagrado para mí que la voluntad soberana del partido. Razones jurídicas, porque dentro del contexto del protocolo constitutivo del Parlamento de Mercosur en sus propósitos y compromisos, artículo 2, artículo 4, se expresa ese compromiso de fortalecer la democracia en nuestro continente. Y hay un aspecto ético que acabamos en este momento de expresar con nuestro juramento cuando dicen que reafirmamos el ejercicio pleno de la democracia y de los derechos humanos. Y ese es el punto central que nos lleva a este planteamiento. En Venezuela tenemos una Asamblea Nacional producto de la expresión soberana de nuestro pueblo. El 6 de diciembre pasado, el pueblo se expresó por un cambio. De una manera democrática, pacífica, libre, y con un amplio concepto de lo que debe ser el derecho de los pueblos nuestros de vivir en democracia y de vivir en paz. Pero esa soberanía popular en el transcurso del tiempo se ha venido desvirtuando, porque desafortunadamente no han entendido algunas instituciones que se expresan por hombres cuando son llamados a administrar la justicia y no hacer la justicia, como en el caso del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, designado por la misma Asamblea Nacional, pervierte lo que debe ser el concepto claro de lo que debe ser una justicia en un país democrático y trata de establecer una jurisdicción constituyente normativa y para de alguna forma desvirtuar el poder soberano del pueblo. Nosotros no nos podemos quedar callados en este foro y de manera contundente tenemos que expresar ante el mundo y denunciar porque hay una nueva mayoría en Venezuela. Quizás ahorita ven ustedes en este foro por primera vez que la delegación venezolana, en medio de la armonía que pueda haber, es necesario recalcar que existe una nueva mayoría. Una nueva mayoría republicana, no oligarca ni agentes de ningún imperialismo ni de ninguna oligarquía. Simplemente defendemos nuestro derecho soberano a vivir en paz. Y no puede ser que recientemente una sentencia, la número 9, decide quitarle las facultades contraloras a la Asamblea Nacional, como que si en el Parlamento de cada uno de sus países un tribunal o una sala elegida por el propio Parlamento decidiera que ustedes no tienen el derecho de hacer control sobre la función que ejercen los militares cuando están en un ejercicio público, o que no puedan invitar a un ministro sin antes no tener prácticamente el permiso del vicepresidente de la República, o que ustedes no tengan la facultad, por ejemplo, de llegar a un decreto de emergencia económica como lo hicimos nosotros para que después, posteriormente, el tribunal dijera que esa no es una facultad de la Asamblea Nacional. Si nosotros estamos hablando aquí en este foro del Parnasur, oyendo la agenda que estableció el canciller como presidente pro tempore, tampoco podemos dejar de lado el compromiso ético que tenemos nosotros por la democracia. Y en Venezuela ese es el problema de fondo que tenemos hoy día. Existe un neoautoritarismo que no entiende y no comprende que hubo un cambio el pasado 6 de diciembre, que no puede utilizar la justicia y el tribunal para constituirse en un poder supranacional e ilimitado, que extralimita sus propias funciones simplemente para vapulear la propia Constitución. Y eso nosotros no lo podemos permitir y por eso venimos aquí a denunciar ante el mundo que hay una tendencia autocrática militarista en Venezuela, el hecho mismo que no se permita que se tiene
y que se expresa en una nueva mayoría aquí en el Parlazón y en todo el pueblo venezolano, que tiene que haber un respeto a la democracia venezolana y que la comunidad internacional y este foro no puede quedarse callado ante las violaciones permanentes de los derechos sociales, civiles y políticos que vivimos permanentemente en Venezuela. Para que ustedes sepan, colegas diputados, hay gente que en nuestro país se muere porque no consiguen medicina, porque no consiguen antihipertensivos, porque no pueden hacerse el tratamiento de cáncer, cuando no pueden hacer ni siquiera la cola en poco tiempo para conseguir los alimentos que necesitan para su vida diaria. En Venezuela, en este momento, presidente y colegas diputados, aprobaron una sentencia para coartar las funciones a la Asamblea Nacional. Hay una arremetida permanente contra la Asamblea Nacional, pretendiendo agredir a diputadas y diputados electos de manera universal secreta en el pueblo venezolano. ¿Qué es lo que entonces nosotros venimos a decirles a ustedes aquí? Si nosotros queremos desarrollar nuestro continente, si queremos desarrollar a Mercosur, si queremos establecer una política de desarrollo sustentable en América del Sur, la democracia es fundamental preservarla, garantizar y promover los derechos humanos. No puede haber democracia si no se garantizan los derechos humanos. Y como lo decía un expresidente brasilero, Mercosur es hijo de la democracia y por eso no podemos darle la espalda a un país libertario como ha sido Venezuela, que en este momento pasa por una situación difícil, en una situación que simplemente se centra en una hegemonía de poder que no quiere comprender ni entender que hubo un cambio el pasado 6 de diciembre. Esa sentencia ahora se contradice con los hechos, porque el propio presidente entonces dice que envía a la Asamblea Nacional la discusión de nuevo de ese decreto. ¿Y cómo se explica que eso sea así si recientemente el propio tribunal dijo que la Asamblea no tenía competencia? Muchas gracias por su atención y le venimos a decir con la fuerza